está iniciando. Bien, bienvenidos una vez más, mis queridos hermanos del grupo Entrenamiento BP. Qué alegría, qué bendición podernos conectar en esta hora de la tarde. Vamos a iniciar, hermanos, sin lugar a duda. Vamos a continuar, mejor dicho, el tema de filosofía revelada. Eso lo estuvimos estudiando en la clase pasada, especialmente con respecto a lo que es, hermanos, la naturaleza de la vida cristiana, cómo es el proceso, cómo se lleva cada cosa adelante. Estuvimos estudiando curiosamente en las anteriores clases la necesidad, la mayor o la más urgente necesidad del hombre. Eso lo estudiamos curiosamente en el capítulo 8 del, perdón, capítulo 1 y capítulo 2 del Camino a Cristo. Hoy vamos a estudiar una parte del capítulo 8. Se llama El secreto del crecimiento. Bien, voy a hacer una pregunta, hermanos. Si pudiésemos comparar la vida cristiana con la vida y la experiencia de un animal, ¿cuál compararíamos? ¿Cuál sería el que diríamos, este animal tiene características similares a la vida cristiana, su experiencia es similar? El cordero, ok, interesante. ¿Qué más? Otro animal, a ver, ¿qué más? Bien, sí, sí, por sus características. Un animal que se transforma. ¿Cuál mencionaríamos? Camaleón, ok, sí. Pero que cambie de forma. Que toda su vida se transforme en un momento de su vida. Sí, un insecto es un animalito. La mariposa. Bien, vamos a hablar acerca un poco de la mariposa, porque curiosamente, hermanos, como davidianos, como profesos creyentes de este mensaje, luchamos y deseamos llegar a nacer de nuevo. Sabemos de que una de las metas más grandes es llegar a nacer de nuevo. Algo que siquiera un maestro posiblemente de las escrituras no haya experimentado, así como le pasó a Nicodemo. Ahora bien y sucede, hermanos, de que nosotros especialmente, y esto es importante, nosotros especialmente como creyentes y profesos creyentes necesitamos urgentemente ese nacimiento de nuevo. Pero es apenas el inicio de todo. Porque muchos pensamos de que nacemos de nuevo y entramos a la vida eterna. Pero el nacimiento de nuevo apenas es el comienzo de todo. Curiosamente, hermanos, podemos hablar de la experiencia de la mariposa. Si empezamos a analizar, recordamos de que la mariposa nace principalmente antes de su transformación como una oruga. Es una oruga. Consume vegetación antes de llegar a ser una mariposa, antes de entrar en su metamorfosis, que es lo que nosotros llamamos una transformación del carácter, algo que debiera pasar cuando hemos nacido de nuevo. Pero sin lugar a duda necesitamos entender cómo es ese proceso, cómo es eso, porque curiosamente una oruga no nace siendo oruga y se queda siendo oruga. Al contrario, curiosamente entre más este animalito se alimenta de vegetación, va creciendo en tamaño, hasta llegar a una estatura de acuerdo a su madurez para llegar a pasar por la metamorfosis. El problema es que nosotros, y gran parte de nosotros, no hemos entendido en qué consiste ese crecimiento. Pensamos de que es un crecimiento teórico,
Pero no, hermanos, es un crecimiento tanto teórico como práctico. Es donde crecemos de alguna u otra manera hasta el punto de llegar a recibir ese nacimiento de nuevo, a experimentarlo. Ahora viene y sucede, hermanos, que es que muchos somos orugas alucinando siendo mariposas. Y ese es un problema grande. Porque somos orugas y tenemos alucinaciones de ser mariposas. Y ahí es donde viene el estancamiento. Donde pensamos de que ya somos mariposas por tener cierta ideología, cierto conocimiento, cuando ni siquiera hemos llegado a transformarnos o a experimentar la metamorfosis. Y es donde necesitamos, hermanos, realmente entender cómo es el proceso del crecimiento. Y eso es lo que vamos a repasar en esta clase de filosofía revelada. Vamos a centralizarnos en el capítulo 8 del Camino a Cristo. Dice de la siguiente manera: en la escritura se llama nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. También se lo compara con la germinación de la buena semilla sembrada por el labrador. De igual modo, se habla de los recién convertidos a Cristo como de niños recién nacidos que deben ir creciendo. O sea, de que el nacimiento de nuevo es apenas el comienzo. No es el final de la carrera, es apenas su verdadero comienzo. Y sigue diciendo, hermanos, deben ir creciendo hasta llegar a la estatura de hombres en Cristo Jesús. Como la buena simiente en el campo tiene que crecer y dar fruto, Isaías dice: serán llamados árboles de justicias, plantados por Jehová mismo, para que Él sea glorificado. Se sacan así ilustraciones del mundo natural para ayudarnos a entender mejor las verdades misteriosas de la vida espiritual. Por eso tratamos de colocar la analogía de la mariposa. Toda la sabiduría e inteligencia de los hombres, dice allí la cita, no puede dar vida al objeto más diminuto de la naturaleza. Esto es interesante, ahí está para aquellos que piensan de que los hombres podemos dar vida, volver a traer animales. De la antigüedad muchos piensan en eso, de que nosotros vamos a traer otra vez lo que nos muestran los cines, a los animales antiguos, a dar vida. Pero dice aquí la sierva del Señor, dice Dios mismo, que toda la sabiduría e inteligencia de los hombres no puede dar vida al objeto más diminuto de la naturaleza, al más diminuto. Todo lo que creamos es mecánico, no tiene vida. ¿Entienden eso? Todo es mecánico. Aún la inteligencia artificial es mecánica. Todos los robots que quieran crear el ser humano es mecánico. No es vida. No puede ni en lo más diminuto a ser comparado con lo que hay en la naturaleza. Qué sorprendente, hermanos. Solamente por la vida que Dios mismo les que les ha dado, puede vivir las plantas y los animales. Asimismo, es solo mediante la vida de Dios como se engendra la vida espiritual en el corazón de los hombres. Si el hombre no naciere de nuevo, no puede ser hecho participante de la vida que Cristo vino a dar. Lo que sucede con la vida, lo que sucede con el crecimiento, Dios es el que hace florecer el capullo, fructificar las flores. Su poder es el que hace a la simiente desarrollar. Primero hierba, luego espiga, luego grano, lleno en la espiga. El profeta Oseas dice que Israel debe echar flores como lirio. Será revivificado como el trigo y florecerá como la vid. El Señor Jesús dice: consideren los lirios, cómo crecen,
Las plantas, flores, no crecen en su propio cuidado, solicitud o algún esfuerzo propio, sino que reciben lo que Dios proporcionó para favorecer su vida. O sea, en otras palabras, Dios es el que se encarga del crecimiento, de la naturaleza, de toda su creación. Hasta de los niños, perdón, no puede por su solicitud o poder propio añadir algo a su estatura. Miren hermanos, yo mido como 1,66 y por más medio metro que yo quiera subir a mi estatura no puedo. Es imposible. Sigue diciendo, y vosotros podréis por vuestra solicitud o esfuerzo conseguir el crecimiento espiritual. Por eso no podemos hacer nada para crecer. Lo único que podemos hacer es buscar de Cristo, que Él es el único quien nos puede dar tal crecimiento. Dios mismo es el único. Por eso es que nos coloca, curiosamente, en una analogía el espíritu de profecía con la naturaleza y con lo que conocemos. Porque Dios mismo es el que da el crecimiento. Y así mismo pasa espiritualmente. La planta y el niño crecen al recibir de la atmósfera circundante aquello que sostiene su vida, el aire, sol, el alimento. Y dice además, lo que estos dones de la naturaleza son para los animales y las plantas, llega a serlo Cristo para los que confían en Él. Él es su luz eterna, escudo y sol, será como el rocío a Israel. En el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia, tan real como el aire que circunda en derredor del globo. Voy a seguir leyendo más abajo. El Señor Jesús enseña la misma cosa cuando dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como no puede el sarmiento llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, en otras palabras, quien da ese crecimiento, quien nos puede proporcionar esos frutos y nos puede proporcionar ese crecimiento, solamente es Cristo. Y eso es algo magnífico. El detalle es que al unirnos con Él, Él empieza a producir en nosotros ese crecimiento, ese querer como el hacer por su buena voluntad. Él mismo nos va a impregnar esa gran necesidad de vivir su verdad. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos algunas personas. Mas todo esfuerzo tal fracasará. O sea, todo lo que hagamos por nosotros mismos, todo lo que nosotros queramos hacer de alguna u otra manera va a fracasar. Necesitamos permitir que Cristo pueda empezar a moldar eso en nosotros. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo esta comunión con Él diariamente y permanentemente en Él cada hora es como hemos de crecer en la gracia. Preguntaréis tal vez, ¿cómo podemos permanecer en Cristo? Ahí está la pregunta interesante. Bueno, ya entendimos de que el crecimiento, especialmente en la vida cristiana, depende de nuestra unidad con Cristo. Bueno, ¿y cómo yo puedo estar unido a Cristo? Sabiendo de que ningún mérito puede funcionar, méritos propios fracasarán. Entonces, ¿cómo puedo unirme a Cristo? Sea tu oración. Escuchen esto. Me pasé. Un momento, hermanos. Ya. ¿Cómo permaneceremos sin Cristo? Pues del mismo modo en que le recibisteis al principio. De la misma manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. El justo vivirá por la fe. Os entregaréis a Dios para ser completamente suyos. Servirle, obedecerle, aceptáis a Cristo como vuestro Salvador.
No podéis por vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón. Pero habiendo entregado a Dios, creísteis que por causa de Cristo el Señor hizo todo aquello por vosotros. Por la fe llegáis a ser de Cristo, y por fe tenéis que crecer en Él, dando y recibiendo. ¿Creemos en Él? ¿Creemos en sus promesas? No es simplemente decir yo creo y ya. No, es cuando nos entregamos a Él. Cuando realmente confiamos de que Él va a transformar eso en nuestros corazones. Cuando realmente tenemos fe de que hemos llegado a ser de Él. Dando y recibiendo. Tenéis que darle todo el corazón. Voluntad, vida. Daros a Él para obedecerle en todo lo que os pidáis. Recibís todo a Cristo, la plenitud, la bendición que mora en vuestro corazón, sea vuestra fuerza, justicia, eterno auxiliador, y os dará poder para obedecer. Miren lo interesante, pero nosotros primeramente buscamos acatar todo al mismo tiempo, cuando eso viene a ser un resultado. Debemos buscarlo, debemos tener fe en Él, debemos confiar de que ha perdonado nuestros pecados. La primera acción para permanecer en Cristo es reconocer nuestra condición, humillarnos y arrepentirnos, y ahí es donde podemos llegar a empezar por medio de su gracia, a empezar a crecer. Pero no podemos tener una relación fuerte, formidable con Cristo cuando no oramos, cuando no nos humillamos delante de Él, cuando no reconocemos nuestra condición y más aún cuando no estamos dispuestos a recibirle por medio de su palabra. Y eso necesitamos, hermanos, empezar a acatar, empezar a trabajar en ello. Ahora sigue diciendo, hermanos, conságrate a Dios todas las mañanas. La vida de Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de sentimientos, eso es importante. Usted, para estar bien espiritualmente o para crecer espiritualmente, no necesita éxtasis de sentimientos. No necesita sentirse como un ser celestial. No, hermanos, es que esto no es de sentimientos. Muchos esperan éxtasis. Esperan que es esa misma éxtasis que sentimos cuando dan campañas, cuando nos hacen llamados, sea algo permanente. No, hermanos. No es éxtasis de sentimientos. Es un principio que actúa en nosotros y que nosotros debemos actuar en él. Pero debe haber una confianza continua, apacible. Su esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Y sigue diciendo, hermanos, así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti mismo. Interesante, sino mirar a quién, a Cristo. Piensa en su amor, en su belleza, en la perfección de su carácter, Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y Cristo en su santidad. El problema es que muchos nos miramos a nosotros mismos, cuando Jesús nunca nos ha pedido eso. No nos ha dicho mírese usted mismo, no, Él ha dicho míreme a mí. Y ahí es donde podemos llegar a ser aptos para mirarnos a nosotros mismos. Primero mirando a Cristo. La gran mayoría queremos mirarnos a nosotros mismos y adivinen en qué caemos. En la depresión. Porque no hemos mirado a Cristo, nos miramos primero a nosotros. Pero para llegar a ser aptos, para mirarnos a nuestra condición, debemos mirar primero a Cristo. Cuando lo miramos a Él en su sufrimiento, en su humillación, cuando hemos entendido todo lo que Él ha hecho por nosotros, es donde llegamos a ser aptos para llegarnos a mirar a nosotros mismos. Porque hemos entendido de que alguien ha dado la vida por nosotros y está dispuesto a redimirla. Pero el problema está ahí.
La gran mayoría nos quedamos mirando a nosotros mismos en primer lugar y caemos en depresión. Y ese es un problema grande también. Bien, entonces, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, vemos de que el secreto del crecimiento se enfrasca en Cristo. Curiosamente, estudiamos en los primeros capítulos amor supremo, la mayor urgente necesidad del hombre, y entendimos de que se centra en Cristo. Y además estuvimos estudiando, hermanos, ahora en este capítulo, de que se centra el crecimiento en nuestra relación con Él. Cuando Cristo se humanó, vinculó a la humanidad consigo mediante un lazo que ningún poder es capaz de romper, salvo la decisión del mismo hombre. Satanás nos presenta de continuo incentivos para inducirnos a romper ese lazo, a decidir que nos separemos de Cristo. Ese es el problema. Cuando usted se mira a usted misma, a usted mismo, ahí es donde vemos tristemente nuestra condición, caemos en depresión y vemos a Cristo como un tirano. ¿Y es por qué? Porque Satanás nos induce a vernos a nosotros mismos en primer lugar, cuando debemos primero mirar a Cristo. Cuando vemos a Cristo, Él nos capacita, hermanos, para poder empezar a esa obra de crecimiento, esa obra de transformación, y podemos llegar a ser aptos, hermanos, para empezar a ver nuestra condición. Ahora sigue diciendo allí, hermanos, estaban con Él en la casa. Satanás nos presenta, bueno, esto ya lo leímos, necesitamos velar, luchar y orar, para que nada pueda inducirnos a elegir otro maestro, pues estamos siempre libres para hacer esto. Mantengamos por lo tanto los ojos fijos en Cristo y Él nos preservará. Confiando en Jesús, estamos seguros. Nada puede arrebatarnos, hermanos, de su mano. Interesante este capítulo. Voy a leer un último párrafo para pasar al siguiente capítulo del libro de la educación, para ir tratando de redondear, hermanos, y a comparar esta parte de filosofía revelada. Todo lo que Cristo fue para sus primeros discípulos, desea hacerlos para sus hijos hoy. Pues en su última oración, que elevó estando junto al pequeño grupo reunido en derredor suyo, dijo: no ruego solamente por estos, sino por aquellos también que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Oró por nosotros y pidió que fuésemos uno con Él, como Él es uno con el Padre. ¡Cuán preciosa unión! El Salvador había dicho de sí mismo: no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. El Padre, morando en mí, hace las obras. O sea, en otras palabras, ni Cristo mismo, cuando estuvo, hermanos, en toda nuestra naturaleza carnal, cuando se humanó, hermanos, ni siquiera Él hacía las obras. Todo lo que Cristo hacía, no lo hacía Él, lo hacía el Padre. El Padre era quien hacía las obras. Y así sucede con nosotros. Si Cristo no pudo hacer nada, ¿cómo pretendemos nosotros hacer algo para salvarnos? Al contrario, Cristo es el que lo hace todo, pero necesitamos permitir que esa obra redentora sea en nosotros. Eso requiere, hermanos, un sometimiento, una humillación. Eso no significa, hermanos, de que estamos siendo salvos por obras. Es cuando tenemos la fe en Él centralizada de que Él se va a encargar. Imagínense ustedes, hermanos, una oruga no se preocupa cómo va a crecer. Él solamente por naturaleza come su vegetación y deja a Dios todo, su crecimiento, su desarrollo. Cuando se entra, hermanos, curiosamente esto se llama en un capullo, en una crisálida. Cuando entra allí, la oruga no se preocupa, no tiene ningún problema. Él espera todo el desarrollo de unos 8 a 15 días para que su transformación se complete y sale como una mariposa.
y sigue sin preocuparse por su proceso, por su desarrollo. Es algo natural en ella. Ahora viene y sucede de que Dios dice, aún en este mundo y en esa naturaleza que es irracional, nos dan un ejemplo a nosotros, seres racionales, para que entendamos que la misma obra que se debe hacer en nosotros se da en la naturaleza. Y nos muestra la gran necesidad de tener esa dependencia de Él. Nada, hermanos, nada que podamos hacer nos puede garantizar delante de Dios. Todo lo que hacemos, hermanos, debe ser por mérito de Cristo, no por nosotros. Y es lo que muchos no entendemos, hermanos. Por eso muchos de alguna u otra manera terminamos cayendo en el formalismo, al punto de creer, hermanos, que simple actos y simple cambios externos nos garantizan la salvación. Nos garantiza estar bien espiritualmente. Ahora, no estoy diciendo de que está mal el cambio de alimentación, vestimenta, está todo bien porque el mensaje lo dice, pero eso debe ser un resultado de lo primero. Pero muchos nos esforzamos primero a hacer cambios sin que haya un cambio interno también. Tiene que ir las dos cosas de la mano. Por eso es que la gran mayoría caemos en el formalismo, hermanos. Y ahí está la gran necesidad, hermanos, la grandísima necesidad de hacer un cambio en las dos partes. Eso pasó con los fariseos. Hicieron un cambio escrupuloso, hasta crearon leyes para creerse más puros o estar de alguna u otra o relativamente más santos. Pero eran hipócritas, porque todo su interior, hermanos, estaba lleno de rapiña, estaba lleno de inmundicia. Muchos de nosotros podemos caer en la misma condición. No hay nada que nos recomiende delante de Dios. Todo lo que hacemos es por mérito de Él, no nuestro. Si yo estoy aquí conectado, si ustedes están aquí, no es por mérito nuestro. Esta clase no es por mérito del hermano Anderson, es por mérito de Cristo, que Él es el que está disponiendo y preparando todo. Pero todo el mérito lo lleva a Él. Eso es importante. Lo único que debemos hacer es creer, tener fe de que Él nos va a perfeccionar, de que podemos llegar a ser limpiados por su sangre y que sus méritos sean imputados e impartidos en nuestras vidas. Y así va a ser, si tenemos fe en ello. El problema está, hermanos, es esa fe. Curiosamente, hace unos días teníamos una vigilia y reflexionábamos con mi esposa. Empezamos a redactar los defectos más grandes que tenemos. Y se hacía la invitación, bueno, ¿y cómo está nuestra fe? Vamos a tener esa fe. Creemos y tenemos fe de que en esta noche Cristo erradicará ese defecto de nosotros. En esta misma noche tenemos fe en eso, por su sangre y por sus méritos. Y el detalle, hermanos, es que no se escucha ese amén. Que gloria a Dios por la hermana Oralia, amén, gloria a Dios. Pero nos quedábamos pensando en esa vigilia. Porque muchos, por ejemplo, nuestros defectos de carácter. Un momento, hermanos, creo que se nos cayó una hermana. Muchos por nuestros defectos de carácter, por ejemplo el mal genio, por ejemplo el desorden, la intemperancia, y muchas veces hemos intentado por nuestros esfuerzos cambiarlo y hemos fracasado de continuo. Quedamos con ciertos traumas de incompetencia, al punto de decir, no, yo no puedo cambiar, no, y yo puedo decir amén ahorita y qué tal que mañana pase algo que me saque el mal genio o me dé ese apetito de querer consumir o comer cosas que no debo. Y ahí es donde entramos a un estado de incompetencia porque nos miramos a nosotros y no miramos a Cristo. Ese es el problema, es que Jesús nunca nos dijo, mírese a usted para cambiar. Al contrario, Él nos ha estado invitando de continuo. ¿A qué nos ha invitado? A mirarlo a Él.
Hermanos, esto es una parte esencial. Esto es una parte esencial. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener cuidado con esta parte de filosofía revelada, porque muchos podemos, hermanos, entretejer ideas que no son. Por ejemplo, pensar de que por guardar la reforma pro salud, pensar que por cambiar mi vestimenta, que está muy bien todo eso, pero debe ser un resultado de algo, pensamos de que eso nos garantiza más que cualquier otro hermano delante del trono de Dios. Eso nos lleva muchas veces a formar barreras. Y eso nos lleva, hermanos, a entretejer en nuestros corazones a un comportamientos egoístas. Y eso es delicado. Que mientras que nuestro carácter está lleno de inmundicia, está lleno de defectos, y eso nos descalifica totalmente delante del trono de Dios. Por eso debe haber un cambio, hermanos, parejo en nuestras vidas, tanto externo como interno. Curiosamente, hermanos, lo que a Dios más le aborrece es esos defectos internos. Eso es lo más delicado. Claro que todo lo demás tiene que ser cambiado también, pero algo debe ser un resultado de lo otro. Y ahí es donde muchas veces, hermanos, llegamos al punto de pensar de que la reforma pro salud, que el cambio de alimentación, que el cambio de vestimenta, que ir a la iglesia, que conectarme a tal hora, que una cosa, que otra cosa, me salva, me da el sello. Y el profeta nunca enseñó eso. La verdadera religión que enseñó el profeta fue una religión totalmente diferente. Él enseñó que la verdadera religión se entreteje en un nuevo nacimiento, en un cambio externo como interno, como resultado de los méritos en Cristo cuando obra y su gracia en nuestros corazones es donde se demuestra realmente la verdadera religión. Y es donde muchos hermanos no hemos entendido ese aspecto. Hermana Auralia, bien puede, hermana. Dice que porque ¿quién conoció al Señor? Son preguntas, ¿verdad? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y quiénes son nosotros? Los que queremos hacer la voluntad de Dios. Dios nos dota del poder, de sus pensamientos, de su fuerza, de su poder, para poder hacer las cosas, no para propio, ni por el hecho de que hoy hice cambios, oye, y egocentrismo. Así es. Mas, sin embargo, estamos en la mente de Cristo, haciendo su voluntad para honra y gloria de su nombre, no para nosotros, es para Él. Amén. Amén, hermana Amén, Auralia. hermano. Así es, así es. Curiosamente, hay una diferencia entre el formalismo. A ver, creo que me escuchan ahí. 1, 2, 3. ¿Me escuchan allí? Sí. Vamos a ver. Momento, hermana. Ya. Y ahora sí, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, creo que ya se escucha. Bien, entonces explicaba de que hay una gran diferencia con el formalismo y especialmente, hermanos, con la esencia del Evangelio o con el crecimiento verdadero. El formalismo, hermanos, es un invento barato que Satanás nos saca para medir nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Cuando, curiosamente, hermanos, el crecimiento cristiano es algo que es imperceptible. Es igual que el crecimiento natural. Cuando uno es niño, cuando uno es pequeñito, hermanos, uno crece, crece, crece. Y pregunto, ¿uno se da de cuenta de ese crecimiento? ¿Es algo perceptible? No, muchas veces. La gran mayoría de veces no, a menos de que hagamos una rayita o tengamos una nota, ¿cierto? Pero es algo imperceptible. Me acuerdo, mi tío Samuel, ¡ay, qué grande estás! Mira la otra Samuel. Y uno no se nota, uno no se siente. Es más, ni siquiera los que están a nuestro alrededor diariamente no lo notan, sino aquellos que dejan de vernos algún tiempo. Así es. Asimismo pasa de forma espiritual.
el crecimiento espiritual es algo que es imperceptible, es algo que solamente lo pueden llegar a ver otras personas que nos conocen. Así pasa con el crecimiento espiritual. Mientras que el formalismo, ustedes sí lo pueden medir, yo sí lo puedo medir. Yo sí puedo medir si estoy siendo más estrictamente en esto o en aquello. Pero los cambios más impresionantes, más extraordinarios, es cuando hay un cambio de carácter. Ahí es donde se puede ver de forma perspicaz una transformación en el ser. Debemos, hermanos, trabajar en esto. Curiosamente, con el favor de Dios, en la siguiente clase de filosofía revelada, porque esto es una parte importante. Aún entre los davidianos tenemos este problemita cuando no entendemos cuál es la esencia del crecimiento, no entendemos muy bien lo que es la filosofía revelada. Entonces muchas personas dicen, por ejemplo, utilizan estos conceptos de que llega un pastor diciendo es que el comer carne, el comer vegetariano no va a salvar a nadie. Ejemplo, llegan con estos conceptos y uno empieza a defender de que sí nos salva, utilizando citas diciendo de que los que consuman carne se van a perder. Pero ese concepto está errado, o sea, está en lo cierto lo que dice el pastor, pero el resultado de ser salvos me va a conllevar a hacer un cambio de alimentación. En ese orden de ideas sí está bien. El problema es que no tenemos un buen orden de ideas y podemos cometer errores en la enseñanza. Sí, hermanita, iba a decir algo, hermana Auralia. No, le digo que amén porque ciertamente así pasa. Pensamos que el hecho de que prediquen algo que realmente es real, se llena uno como de ese celo de decir, no, es que sí nos vamos a perder, es que sí, o sea, no, eso no nos va a salvar porque estaríamos nosotros mismos, peor que ellos, destituyendo a Cristo del lugar que le corresponde, que vino a rescatarnos. Entonces, ciertamente, me gusta eso que dice que primeramente somos salvos y de esa manera empezamos a emplear lo que no debemos hacer para poder purificar, ¿verdad? En ese aspecto. Ujú. Así es, hermana Auralia, así es. Entonces ahí está el problema. Cuando no entendemos muy bien los conceptos de filosofía revelada, es donde cometemos muchos errores de enseñanza. Y eso es lo delicado. Por eso es que estas clases son fundamentales para poder tener los conceptos claros. Sí, es que el cambiarme de vestimenta, que es que el comer vegetariano no va a salvar a nadie, pero es un resultado de que he sido salvo. Y eso es lo que nos lo dice el Señor por medio de la parábola de la vid. Unidos a Cristo es donde damos frutos, y los frutos son los frutos de obediencia. Ese es el proceso. Bien puede, hermano. De manera estaríamos nosotros por nuestra propia fuerza, que tendemos siempre después a recaer o caer, cuando empleamos nuestra propia fuerza y no el poder de Dios en nosotros porque somos salvos. Ciertamente, cuando Cristo puede hacer las cosas en nosotros, es porque ve el deseo de querer hacer su voluntad, no porque yo lo pueda hacer, lo puedo hacer por, como dice el camino a Cristo, por conseguir un buen concepto, un alto concepto de mí mismo delante de los demás, pero no es una conversión genuina, es falso. Entonces, el que únicamente puede transformarnos genuinamente es Cristo. ¿Verdad? No nosotros mismos empleando cambios con nuestras propias fuerzas. Es algo forzado que tarde o temprano va a desplomarse. Así es, hermano, así es. Curiosamente, hay una cita en el Deseo de todas las gentes de que la ideología de que nuestras obras nos salvan, eso vino principalmente a impregnarse en los fariseos y en todo el liderazgo judío. Pero esa ideología venía de los paganos. Así lo dice la sierva del Señor. Es una ideología pagana. Entonces esto es bien delicado. Por eso es importante, hermanos, esta parte de lo que es la filosofía revelada, porque nos ayudan a entender la naturaleza del crecimiento, la naturaleza del nacimiento de nuevo y cómo es el proceso, hermanos. El proceso y la experiencia cristiana. Por eso es una parte fundamental para nosotros primero ayudarnos a nivel personal y también de forma doctrinal y teórica tener los conceptos claros de eso. Entonces bien, hermanos,
Vamos a finalizar aquí. No sé, hermanos, si tenemos